Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Cabané y bienvenidos a esta tercera parte de nuestro curso de Introducción a redes para audio digital, donde hoy día vamos a estar revisando lo que son distintos hardware de red, específicamente lo que es un hub, lo que es un switch y lo que es un router. Em, Son básicamente equipos de interconexión de red, hardware de red, donde están las bases de todo lo que finalmente le vamos a llamar nuestra red. Nuestra red propiamente tal va a tener, ya lo vamos a ver en quizás futuras sesiones, en futuras clases, tiene una cierta topología, tiene una cierta forma de cómo la diseñamos o cómo la construimos, pero finalmente lo que hay por debajo de todo este concepto de nuestra red o la red que estamos diseñando es el hardware finalmente que posibilita la interconexión de los distintos equipos. Y para una red de audio digital, si bien siempre hablamos de switches, tenemos algunos equipos un poco más antiguos como los hubs, que vale la pena comentar de ellos y entender qué es lo que hacen los hubs para saber por qué el switch es entonces el que ocupamos. Y vamos a discutir un poquito también de finalmente lo que es un router y cuándo debiésemos ocupar un router y entender esa diferencia que existe entre finalmente un switch o un router, porque muchas veces en la industria le llaman al router o al switch como si fuera todo lo mismo y efectivamente no lo es. ¿Ok? Entonces, partamos desde el reconocer estos hardware de red y vamos a ir después creciendo con futuros videos en ya hablar de cómo se configura finalmente nuestra red o las distintas, como les digo, topologías o distintas formas de crear un diseño de red, pero debiésemos entonces tener el conocimiento mínimo o la base mínima para poder saber qué tipo de hardware es este y finalmente por qué escogemos uno sobre otro. Entonces vamos a comenzar con nuestro PowerPoint de hoy. Como les decía, vamos a hablar de hardware de redes hoy y específicamente nos vamos a concentrar en lo que es un hub, en lo que es un switch y en lo que es un router. ¿Ok? Em, Como lo estábamos diciendo, todos los equipos que vamos a considerar el hardware de nuestra red son los equipos que básicamente tenemos para interconectar distintos dispositivos. Habíamos ya hablado en los videos anteriores de cómo partió Ethernet, que básicamente era una estandarización de protocolos para poder comunicar a dos dispositivos entre sí y poder traspasar información o transmitir información entre uno y otro de forma digital. Pero ya obviamente sabemos que si nos fijamos en Internet, por ejemplo, o si ya empezamos a ver cómo se podría armar una red de audio digital, ya rápidamente nos damos cuenta de que no solo son dos dispositivos los que hablan entre ellos, sino que es un conjunto de dispositivos o pueden ser varios dispositivos los que se necesitan interconectar finalmente en esto que le vamos a llamar una red. ¿Ok? Entonces, el hardware de red es básicamente el hardware o los equipos que nos van a posibilitar la interconexión de estos distintos dispositivos que necesitan transferir información o traspasar información entre ellos y no necesariamente entre dos o entre un punto a punto, sino que no entre muchos dispositivos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que finalmente forma nuestra red. Como les decía, los equipos que se utilizan para este fin o para esta interconexión de distintos o de varios dispositivos en red pueden ser los hubs, los switch y los routers. En la actualidad, el término hub es un término que, si bien vale la pena comprenderlo y entenderlo, no es un hardware de red que propiamente que estemos ocupando hoy en día en redes de audio digital o en cualquier tipo de redes. El hub es un dispositivo ya bastante antiguo, fue uno de los primeros que existió para interconectar varios dispositivos dentro de una red, no solo un punto a punto entre dos, sino que como les digo, es uno de los primeros dispositivos que existió para hacer eso, pero tiene ciertos problemas, tiene ciertas falencias y la tecnología permitió ya migrar de lo que es el hub y pasar a un switch directamente para solucionar, bueno, todos los problemas que vamos a discutir que el hub le presentaba a la red. Y finalmente el router lo vamos a ver y lo vamos a estudiar como algo que le podemos nosotros agregar a una red de audio digital. Yo en mis redes propiamente tal las diseño desde el punto de vista de que exista un router,
entrega ciertas ventajas y podemos tener ciertas cosas funcionando en base a ese router dentro de nuestra red que vamos a discutirlo y vamos a ver que quizás lo podemos tener también en los switches, pero a la larga tener un router dentro del esquema de tu red o de la base de la topología de tu red es útil en ciertos casos. ¿Ok? Em, si, si vemos Hub directamente y volvemos a el concepto, siempre nos basamos en el concepto del modelo de 7 capas, el modelo OSI. El Hub es un dispositivo de red que trabaja en capa 1. O sea, volvemos a hablar, como lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos de cables de cobre, fibra óptica. El Hub está en esa misma capa 1 que básicamente es la capa física o la capa de la conexión. El Hub es un aparato como muy parecido a un switch. Si es que ya conocen un switch, es un aparato que tiene puertos o tiene bocas, que es como le llamamos en jerga de redes. Tiene bocas que están en RJ45 o fibra. En realidad no sé si alguna vez vi un hub que tuviera puertos de fibra. Por lo general, como son máquinas antiguas, RJ45, y cuando ya existió la fibra óptica probablemente estábamos en el dominio de los switches. Pero lo desconozco en realidad. Digamos que es un aparato en capa 1 que tiene bocas RJ45, donde con esas distintas bocas o distintos puertos yo interconecto los distintos equipos que quiero que se hablen dentro de mi red finalmente. La cantidad de bocas o de puertos, igual que en los switches o en los routers, depende de finalmente la cantidad de equipos que necesites interconectar. Puedes tener un hub de 5 bocas, o puedes tener un hub de 8 bocas, o puedes tener un hub de 10 bocas, de 16 bocas. Todo depende de cómo el fabricante los diseños, los construya. Lo mismo en los switch, como les digo, lo mismo en los routers. Y ya en época moderna, si hablamos de switch y router, hay cierta configuración clásica de bocas que los fabricantes suelen utilizar. Por ejemplo, si tú vas ahora a comprar un switch, probablemente vas a encontrar switches de 5 bocas, de 8 bocas, de 16 bocas, de 24 bocas, de 48 bocas, de 52 bocas. Esos son como el estándar de la industria, por decirlo de alguna manera, de la configuración de cuántas bocas trae este dispositivo. Los routers son un poco distintos, pero por lo general los routers también la industria los configura de cierta manera en esa combinación de cuántas bocas trae el dispositivo. Si seguimos hablando del hub, es entonces un dispositivo que está en capa 1, que presenta puertos o bocas con conectores RJ45, donde, como decía, interconectamos los distintos equipos que queremos que se comuniquen en esta red. Pero si vemos al hub desde el punto de vista de cómo funciona, lo que hacía un hub era básicamente repetir la información que recibía por uno de sus puertos. O sea, si yo estoy conectado a ese hub y yo quiero mandar un mensaje a algún otro dispositivo que está dentro de esta red, yo enviaba mi información. Esa información era recibida en el puerto del hub, o sea, en esta boca RJ45, y el hub simplemente lo que hacía era tomar esa información y repartirla a todos los otros dispositivos que estaban conectados a él, menos a mí, por supuesto. O sea, yo mandaba la información, a mí no me la repetía, pero sí él la tomaba y la copiaba a todos los puertos que podían existir dentro de ese hub, y obviamente a todos los puertos a todos los dispositivos que estuvieran conectados a los puertos que este hub tiene, ¿okay? O implementa. Entonces, si lo vemos desde un concepto de diseño de red, o lo vemos desde la vereda del ancho de banda que puede tener la red, siempre en una red el ancho de banda, por supuesto, tiene que ver con el estándar, con si estamos trabajando en 100 base T, o en un giga, o en 10 gigas. Pero el ancho de banda de la red también nos va a interesar verlo desde el punto de vista de cuánta información está pasando realmente por esta red o por esta interconexión de varios dispositivos. Tú puedes tener una red muy rápida, por ejemplo un giga, que es como la que solemos utilizar en el mundo del audio digital, que es bastante rápida y bueno, ya es lo que tiene la tarjeta de red de tu computador, y la gran mayoría de los dispositivos ahora son de 1 giga. Pero si aunque sea rápido y sea 1 giga, si yo le mando la información al puerto del hub en el que estoy conectado, ese hub, como lo veíamos, va a replicar esa información en todos sus puertos, y finalmente en toda la red va a estar viajando la información que yo le quería mandar quizás a un dispositivo en particular. Y no necesariamente se lo quise mandar a todos los otros dispositivos, pero como funciona el hub, él simplemente recibe la información en un puerto y la replica en todos los otros puertos. Entonces, la red en sí
puede tener un ancho de banda de 1 giga, por lo que es capaz de hacer cada uno de los dispositivos y los cables lo aguantan, etcétera. Pero empieza a haber mucha información dentro de esta red, de esta interconexión, que no es útil o no es necesaria para todos los dispositivos. Entonces finalmente tu red se puede saturar. ¿Ok? También hay que entender el concepto de que dentro de una red van viajando paquetes entre un dispositivo y otro, y finalmente si van 2 paquetes viajando por la red y colisionan técnicamente, ese es el término, colisionan dentro del cableado o dentro de, de- de tu red en sí, de tu red física, va a existir problemas en que los dispositivos van a empezar a recibir una información corrupta y no van a entender lo que le está llegando directamente, y simplemente no van a hacer caso a esos paquetes, como se llama, y los van a botar porque simplemente no entienden lo que le está llegando. O sea, si yo estoy conectado a un puerto de un hub y yo estoy intentando hablar, y hay otro dispositivo que está conectado a ese mismo hub y intenta hablar, los dos al hablar al mismo tiempo, van a viajar esos 2 paquetes replicados a todos los puertos que tenga el hub, y por supuesto la información se va a chocar entre yo y quien más esté mandando, y finalmente nadie va a poder entender los datos en sí. ¿Ok? Entonces el hub era una implementación bastante inicial en lo que eran los hardware de red o los hardware para interconectar distintos equipos en red, pero era lo que había en un comienzo. Funcionaba si tenías una cantidad limitada de equipos y que hablaban de vez en cuando en la red o necesitaban pocas veces enviar paquetes a la red o información a la red. El hub era un dispositivo que cumplía su labor. Y Ethernet como estándar, como protocolo, integra ciertas técnicas para evitar esta colisión de paquetes, y en cierta medida el hub podía tener un trabajo ahí limitado pero funcional, ¿ok? Dentro de lo que es capa 1. Cuando empezamos ya a conectar cada vez más dispositivos dentro de la red, cada vez los dispositivos mandaban más datos entre uno y otros. Obviamente, aunque hubieran sistemas de corrección de colisión de paquetes, aunque hiciéramos la red cada vez más rápida y cada vez más grande y tuviéramos ancho de banda ilimitado, teóricamente, el hub obviamente mostraba sus falencias y había que crear algo mejor que eso. Y finalmente de ahí nace el concepto del switch, o el switch como un hardware de red propiamente tal. Si estudiamos un poco el switch, como lo tienen ahí en la pantalla, es un dispositivo que ya se basa en la capa 1, por supuesto, en la capa física, la interconexión, pero el switch ya es un dispositivo que empieza a conversar en la capa 2 y en la capa 3, incluso algunos modelos de switch del modelo OSI. Si lo vemos como un dispositivo en capa 2, es un dispositivo que, por supuesto, tiene la capa 1, tiene la interconexión física, todo lo que es la physical layer, pero ya empieza a tener un cierto conocimiento de MAC address, por ejemplo. MAC address lo vamos a ver en el próximo episodio, en la próxima sesión, pero la MAC address es una dirección que tiene, o un identificador que tiene cada una de las tarjetas de red que tienen los equipos que pueden conectarse a una red, o sea, que implementan Ethernet. Esta MAC address bueno, la vamos a ver en el próximo video, pero es un identificador básicamente único para cada una de estas tarjetas de red o estos puertos de red de los distintos dispositivos. Y el switch, al estar en capa 2, ya es capaz de reconocer estas MAC address. Empezamos a hablar de un frame Ethernet, y el frame Ethernet ya tiene cierta identificación. Podemos saber en un frame Ethernet quién lo manda y a quién va. Y el switch, ya al ser un dispositivo de capa 2 y tener acceso a este concepto del MAC address y entender ya la información que fluye por él como un paquete de información, un frame Ethernet en realidad como un frame, él es ciertamente más inteligente que el hub. ¿En qué sentido? De que él puede determinar que la información que yo le estoy haciendo llegar a una de sus bocas o a una de sus puertos RJ45 o de fibra, si es que estoy conectado por fibra, él puede determinar, perfecto, yo sé quién es el que está enviando este frame Ethernet y sé a dónde tiene que ir este frame Ethernet. Entonces el switch lo que hace es recibir información por uno de sus puertos y la envía solamente al puerto a donde va dirigida esta información. Y lo vamos a ver en la próxima sesión. Eso lo hace rellenando una tabla de las direcciones MAC versus en qué puertos existen esas direcciones MAC, etc. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Pero el switch ya es inteligente en ese sentido. El switch es, como les digo, capaz entonces de entender quién envía y quién debe recibir esta información. Entonces, si yo hablo en una boca de un switch,
esa señal o esos datos le van a llegar a quien lo necesite o a dónde están destinados. Y no van a ser repetidos esos datos o ese frame Ethernet a todos los otros puertos que tenga el switch. ¿Ok? Eso es lo que hace finalmente el switch más inteligente que el hub. Y de esa manera, todos los dispositivos que estén conectados a este switch, que sean parte de esta red y no necesiten recibir una cierta información, simplemente no la reciben y pueden estar hablando de esos dispositivos con otros, por ejemplo, y el ancho de banda finalmente de tu red aumenta desde el punto de vista de que hay menos información que está viajando para todos los dispositivos, para todas las partes de la red, y obviamente se aíslan estas comunicaciones entre los distintos dispositivos que están hablando y el ancho de banda finalmente de tu red se ve beneficiado en ese sentido. Podemos tener a dos dispositivos que están transmitiendo mucha información entre ellos, pero son ellos, solamente ellos y sus bocas donde estén conectadas en el switch las que van a estar transfiriendo esta información, y todos los otros dispositivos que estén conectados al switch están prácticamente libres y tienen el ancho de banda libre para poder conversar entre ellos o para mover otro tipo de frame Ethernet o de información dentro de la red, en definitiva. ¿Ok? ¿Por qué decimos que el switch puede ser también un dispositivo en capa 3? Porque hay ciertos switches que le llamamos administrables que pueden implementar distintas tecnologías que ya son tecnologías que están obviamente insertadas en la capa 3 del modelo OSI. Como por ejemplo el hecho de tener un servidor de DHCP integrado, por ejemplo, el que Switch sea capaz de entregar direcciones IP a los distintos dispositivos que están conectados a él, ya como hay IP propiamente tal, y el IP pertenece dentro de todo lo que es el concepto de la capa 3 del modelo OSI, es entonces esos switches ya podemos decir que son switches de capa 3, ¿ok? Y además los switches administrables pueden presentar distintas tecnologías como Quality of Service, como VLANs. VLANs, por ejemplo, está inserto en capa 2. Podrían funcionar los switches como routers. El router es un dispositivo exclusivo en capa 3. Si el switch es capa 3 y tiene la posibilidad de hacer enrutamiento, podría ser router, también un switch router o una mezcla de ambos. Entonces, ya empezamos a ver de que los switches pueden ser tanto dispositivos de capa 2 o dispositivos de capa 3, dependiendo de la tecnología o de las distintas cosas que el fabricante les implemente, ¿ok? Y lo que el hardware sea capaz de aguantar. O sea, el switch no es nada más que un dispositivo electrónico que tiene un cierto procesador adentro, con por supuesto los chips Ethernet para hacer toda la interconexión de red. Y ahí es donde están por supuesto los distintos modelos dentro de los fabricantes, unos más caros, otros más baratos, dependiendo de las cosas que implementen. Pero apareció este concepto que les acabo de nombrar de el switch administrable. Y es como por lo general todos los desarrolladores de algún protocolo de audio digital es como el switch que te recomiendan. Es un switch que tenga ciertas características y que sea administrable. A eso le llamamos que sea administrable. Que tenga ciertas funciones avanzadas que finalmente yo como usuario puedo administrar si las ocupo, no las ocupo y cómo las ocupo. ¿Ok? Versus el switch administrable vemos el switch no administrable. Y el switch no administrable, si es un switch capa 2, por ejemplo, no administrable, es un switch que funciona como un switch, tiene por supuesto todos los puertos de conexión y toda la capa 1, y en capa 2 él reconoce estas MAC address, por lo tanto ya entiende de un frame Ethernet y hace lo que el switch hace, lo que acabamos de explicar. O sea, ahí ya se separa de lo que es el hub, pero no trae funciones avanzadas como poder tener Quality of Service, como poder VLANs, como poder tener un servidor de DHCP en enrutamiento. ¿Ok? Entonces es un switch en capa 2 que trabaja solo, no le puedo administrar ninguna de sus funciones y es un switch propiamente tal, así como copiado teóricamente de la definición de lo que es un switch. Eso sería un switch no administrable versus el administrable, que puede estar en capa 2 de igual manera, puede estar en capa 3 si es que es un switch más avanzado y ya tiene cierta tecnología extra que yo como usuario puedo decidir ocupar, no ocupar, y si la ocupo, cómo la administro, cómo la configuro. ¿Ok? Y el router, la información que tienen ahí en la pantalla con respecto al router es, bueno, definitivamente, como le dijimos, un dispositivo que está en capa 3. O sea, el router ya tiene la capa física, tiene el conocimiento de la capa 2 en cuanto a las MAC address y al frame Ethernet, pero al estar en capa 3 el router ya tiene conocimiento de direcciones IP, por ejemplo.
Y el router básicamente dentro del concepto de una red o como dispositivo, como hardware de red, el router es quien se encarga de el enrutamiento. Y el concepto enrutamiento dentro de una red es un concepto que básicamente lo que significa es que hace hablar a dos redes distintas. La próxima sesión, cuando ya veamos los conceptos de MAC address y quizás en la próxima sesión alcancemos a ver direcciones IP o todo lo que tiene que ver en capa 3 con IPs, con direcciones IP, vamos a entender que hay cierta manera de configurar los dispositivos de red para que, si bien puedan estar conectados quizás en la misma infraestructura de red, o sea, en la misma capa física, los dispositivos están configurados de cierta manera en la que pertenecen a redes distintas, ¿ok? A un concepto de una red distinta. Y el router es un aparato que es capaz de hacer hablar a distintas redes, ¿ok? Si yo tengo un dispositivo en una red A y tengo un dispositivo en una red B, sin la utilización de un router, estos dispositivos simplemente que están en estas dos redes A y B no se van a poder hablar entre ellos. Tiene que haber alguien que los pueda comunicar, ¿ok? Ese es el concepto del enrutamiento de los paquetes o el rutamiento de los paquetes. Muchas veces cuando ustedes setean una dirección IP en su computador o en algún dispositivo, les va a figurar, por ejemplo, como la dirección del router, la dirección IP del router, que se la especificas al sistema, o les va a figurar como el gateway o como la puerta de enlace predeterminada. Esos son todos sinónimos de router propiamente tal. La manera más fácil de entender lo que es un router en definitiva es Internet. Si ustedes alguna vez han seteado el router de su casa, probablemente vieron que tenía una dirección IP del orden del 192.168.1.1 o .2.1 o la que sea 10. Algo, ¿ok? Pero tiene una dirección IP. Esa dirección IP, en palabras simples, eso es para videos más a futuro, pero en palabras simples, esa dirección IP identifica a ese dispositivo y le asigna una red. O sea, ahí se crea la red y ya esa es la red A de la que hablábamos, por ejemplo. Y estos routers se conectan entre ellos a Internet y finalmente están todos interconectados en esta red general que es Internet. Imagínate si todos los routers de un cierto fabricante que vienen todos de fábrica con una cierta dirección IP y que crean para tu casa, por ejemplo, una cierta red con ciertas características y que las identifica con estas direcciones IP. Imagínate si todas estas casas o todos nosotros tuviéramos ese mismo router, los conectamos en Internet y finalmente todos tuviéramos la misma dirección IP. Nunca funcionaría. O sea, si yo le quiero hablar a la dirección IP, no sé, .2, que es el computador que tengo en la pieza al lado, por ejemplo, ese .2 va a existir en la casa tuya, va a existir en la casa del vecino, va a existir en la casa del vecino de 2 pasajes más allá o el de la ciudad que está a 100 kilómetros. Entonces, los routers crean estas redes finalmente, que son redes privadas, redes de área local, y las interconectan con esta red más general o esta red de área Wide Area Network o esta WAN que es Internet finalmente. Entonces el router hace eso. El router es capaz de hacer conversar una red con otra red y aislar, finalmente lo vamos a ver también en videos futuros, aislar dominios de broadcast o aislar dos redes en definitiva, ¿ok? O sea, conceptos que vamos a ir viendo a medida que ya tengamos concepto de la próxima sesión, lo que es MAC address, un frame Ethernet, ya cuando veamos direcciones IP vamos a entender un poco más de esos conceptos. Pero el router básicamente su pega en una red es esa, es hacer hablar una red con otra, ¿ok? Y es un dispositivo que está, como les digo, en capa 3 directamente. Y como lo tienen ahí en la pantalla, es un dispositivo que también puede implementar funciones extras, no solo hacer este enrutamiento, sino que los routers también pueden implementar firewalls, pueden implementar filtrado de paquetes, pueden implementar servidor de DHCP, entre muchas otras funciones, quality of service y muchas otras funciones que un router puede tener como tecnología y ofrecérsela a la red finalmente, ¿ok? Habíamos hablado la semana pasada un poquito cuando hacíamos la introducción a la clase. En la primera parte de la clase conversamos un poco sobre PoE. Dijimos que en los cables Ethernet teníamos un cable de cobre,
Teníamos 8 pelos o 8 conductores de cobre, de los cuales ocupábamos 4 para enviar y recibir información y nos quedaban 4 disponibles. De esos 4 pelos disponibles, decíamos que se utilizaron en un estándar que es el estándar PoE o el Power over Ethernet, por donde podíamos enviar energía al equipo, no solo los datos. O sea, podíamos enviar energía y datos por el mismo cable, así llevábamos la información y llevábamos la energía que el equipo necesita para funcionar, para operar, finalmente la energía de funcionamiento. Para agregar solamente a lo que veíamos en la sesión anterior, en la sesión pasada, PoE, si ya lo ven en switches o lo ven en hardware de red, van a encontrar ya por lo general 3 versiones de PoE, que le llamamos la PoE a secas, la PoE más y la PoE más más, o en inglés el PoE Plus o el PoE Plus Plus. Y esos son nomenclaturas que vienen referenciadas a los estándares directamente. Y ahí los tienen escritos y se les suele llamar, no le decimos en la industria el 802.3.AF, sino que le llamamos por sus letras del final nomás. Entonces, el PoE a secas es el PoE AF, el PoE Plus es el PoE AT y el PoE Plus Plus es el PoE BT. Incluso el PoE BT, el PoE Plus Plus tiene 2 versiones, han habido 2 revisiones de ese estándar. Finalmente, los distintos estándares tienen que ver con la cantidad de potencia máxima que pueden entregar los dispositivos que obviamente apliquen uno de estos estándares. En el caso del PoE a secas, un switch que sea PoE, por ejemplo, puede entregar 15.4 watts a cada uno de los dispositivos que le vaya a entregar PoE. El PoE Plus o el PoE AT, como le decimos en la industria, es capaz de entregar 25.5 watts. Y el PoE BT, dependiendo de la revisión, es capaz de entregar más o menos del orden de los 51 watts o 71.3 watts. Entonces, ha sido simplemente una revisión del estándar inicial y han ido creciendo en la cantidad de potencia que se le puede entregar a los distintos dispositivos que necesiten energía o que se energicen a través del mismo cable de red o con este Power over Ethernet. ¿Okay? Y lo que está al final ahí en la explicación es, básicamente también lo discutíamos la semana pasada, que el que entrega finalmente esta energía es el switch. Obviamente si el dispositivo se va a conectar a la red, se va a conectar a un switch en algún lugar de la red. Y es finalmente el switch el que tiene esta capacidad de entregar Power over Ethernet, PoE. Y a esos switches le llamamos los switches PoE o switch PoE compatible, ¿okay? Como para identificarlo de un switch normal que no es capaz de entregar PoE y le llamamos switch a secas, ¿okay? Pero veíamos también que no solo teníamos la posibilidad de entregar PoE por un switch, sino que sabíamos que habían inyectores de PoE y en el video pasado vimos un inyector de PoE ahí. Un ejemplo de uno que ocupo yo, por ejemplo, para energizar adaptadores Dante como los Avio, por ejemplo, o ciertos dispositivos Dante como los Focusrite, etc. ¿Okay? Entonces, eso es un poco más de información con respecto a PoE de lo que habíamos discutido la semana pasada. Lo importante en cuanto a PoE es, si necesitas aplicar PoE o tener PoE disponible en tu red, hay que saber cuál es lo que requiere cada uno de tus dispositivos. Y finalmente eso te va a llevar a si necesitas trabajar con PoE AF, con PoE AT o con PoE BT. O este PoE, PoE Plus o PoE Plus Plus. Y el fabricante del dispositivo te lo va a decir. O sea, en el caso de esa Dante Avio que veíamos en el video anterior, el Audinate nos dice este es un dispositivo que está bajo la norma PoE AF. Entonces sabemos que es el PoE a secas, el PoE que es de 15.4 watts. Y debiésemos tener un inyector de PoE o un switch PoE que esté o que pueda trabajar en el mismo estándar. ¿Okay? Hay switches que son capaces de trabajar en diversos estándares. Yo tengo algunos switches, por ejemplo, que pueden tener PoE AT y PoE AF. Y tú le dices al switch, al ser administrable, tú le puedes decir al switch, esta boca quiero que tenga energía PoE AT, o esta otra boca o puerto quiero que tenga energía AF, o estándar PoE AF. ¿Okay? Eso con respecto a PoE es bastante simple, pero cada vez más utilizado como les digo, en redes de audio digital. Hay cada vez más dispositivos que no requieren de tanta potencia para funcionar y por supuesto si tenemos la posibilidad de energizarlos por el mismo cable que llegan los datos y reducir todo lo que es cableado, etcétera, es algo bastante interesante, ¿ok? Y hay un cierto concepto con respecto al PoE que es bastante interesante. Esto yo lo discutía mucho en su momento
cuando estuve como especialista de producto acá en Chile con el distribuidor de Solid State Logic. Por ejemplo, en el diseño de sistemas de broadcast de Solid State Logic con la plataforma, la consola, el System T que se llama, que es el ecosistema de consola de broadcast más avanzado que tiene Solid State Logic ahora. El System T como ecosistema es un ecosistema que se basaba en Dante. Su engine, su DSP, sus superficies de control, sus stage boxes, todos hablan Dante y con eso pasan el audio entre ellos. Y ellos dentro de todos los diseños de red que armaban para un cierto implementación o commissioning de un sistema T, ellos colocaban switches PoE dentro de su diseño de red, aunque no tenían o no habían dispositivos que necesitaran el PoE. Y yo, conversando con ellos, obviamente como ya entendí un poco más de redes, les pregunté y les dije por qué ocupan switches PoE si no necesitan ningún dispositivo esa energía o ese Power over Ethernet. Y los switches PoE obviamente como tienen esta tecnología extra salen un poco más caros, tienen un poco un valor más alto. Entonces, ¿cuál es la razón de ponerlos? Entiendo que puede ser que a futuro el cliente vaya, o si tú la estás diseñando para ti mismo, vayas a en algún momento necesitar un equipo PoE, entonces ya tienes los switches, pero si van a ser pocos, podemos ocupar inyectores de PoE y reducimos costos. Y la respuesta de ellos fue bien interesante. Un switch, al tener la posibilidad de entregar energía, tiene una fuente de poder entonces más grande que energiza el propio switch, obviamente, y que aparte va a aguantar la energía, la potencia que le va a entregar a todos los dispositivos que necesita alimentar. Y al tener una fuente de poder más grande, es una fuente de poder y una implementación dentro del switch que es un poco mejor desde el punto de vista de su calidad. No es siempre así, pero por lo general sucede en los fabricantes. Entonces, cuando ponen una fuente de poder más grande y hacen el switch que sea PoE compatible y que cumpla con esas normas que tenemos ahí en la pantalla, ellos generan un producto que de una u otra manera tiene un poquito mejor de calidad que un switch que no implemente PoE. Y hay un término en la industria, en la manufactura de cualquier producto, en ese sentido, de cualquier dispositivo, que se llama Mean Time Between Failures. Es un término que significa, en español, es como el tiempo medio o el tiempo promedio entre fallas. Básicamente te dice, estadísticamente, cada cuánto tiempo uno de mis dispositivos que yo fabrico, que yo manufacturo, va a presentar una falla, estadísticamente. Y los switches, si tú le preguntas a algún fabricante de switches y te comparte esa información, los que tienen mejor estadística en que pasa más tiempo el equipo sin producir una falla o que se demora más en tener que que se produzca una falla, eran los switches PoE. Porque, como les digo, tienen una fuente de poder más grande, se construyen de una cierta manera, ahora están alimentando equipos, entonces tienen que ser un poco más sólidos en ese sentido. Y los switches PoE ofrecían este tiempo medio entre fallas o este mean time between failures más largo, en el sentido de presentaban menos fallas esos equipos, ¿ok? Entonces, hay distintas razones de si uno compra inmediatamente, si está partiendo, armándose una red, o si estás empezando a diseñar una red para un festival o para un canal, en cuanto a una radio, o si nos vamos al mundo del broadcast, por ejemplo. De todo eso nos amarramos y discutimos a la hora de, bueno, vamos a poner switches PoE de comienzo, toda nuestra infraestructura va a ser PoE, o vamos a poner switches normales y a donde necesitemos vamos a poner un switch PoE, o vamos a ocupar inyectores de PoE hasta cuando ya finalmente vea que voy a necesitar 20 inyectores de PoE, bueno, ahí cambiamos un switch, etcétera, ¿ok? Entonces, todo eso lo consideramos a la hora de, bueno, si vamos a irnos por un dispositivo que es un switch que es PoE en definitiva y pagamos ese extra, o por un switch normal sin PoE y ocupamos inyectores si es que tenemos un par de dispositivos, o simplemente cuando nos toque nos cambiamos a un switch PoE, ¿ok? Como resumen, lo que tienen ahí es básicamente el ejemplo de lo que estábamos conversando, la diferencia entre un hub y un switch. Los que quizás tengan que volver atrás en el video y volver a escuchar y volver a entender un poco de lo que hemos conversado, este diagrama simple lo ejemplifica de muy buena manera. Si se fijan a mano izquierda tenemos un hub y tenemos entrando a él información que va a esa dirección IP.
O sea, va a un dispositivo que tiene una dirección IP de 192.168.0.8. Finalmente, eso al hub le da lo mismo. El hub, recuérdense que es un dispositivo que está en capa 1, ni siquiera capa 2, capa 1. No tiene ni por si acaso un ton de entendimiento de la dirección IP, que eso ya estamos hablando de capa 3. Él simplemente va a recibir esa información como que es información que tiene que mandar a todo su puerto. Y finalmente esa información que iba destinado al dispositivo 192.168.0.8, que es el tercer computador que está conectado a ese hub, a ese dispositivo le llega la información. O sea, ese dispositivo recibe la información, entiende lo que le está llegando y la ocupa. Pero fíjense que todos los otros computadores, los otros tres computadores, el primero que es el punto 6 les vamos a llamar, el punto 7 y el punto 9 por sus direcciones IP, de igual manera le está llegando su información, pero ellos simplemente la botan, la descartan. Cuando un aparato Ethernet compatible recibe una información, recibe un paquete de datos que no va destinado a él, y yo simplemente digo, yo no sé por qué me llega esta información, yo no la necesito, tú la botas, pero de igual manera te llega. Entonces te gasta ancho de banda, te gasta ancho de banda de tu puerto, ¿ok? O te gasta ancho de banda de tu conexión con la red, ¿ok? Entonces, en el caso del hub, me llega esta información que va destinada al computador .8 o al 192.168.0.8, y yo no tengo idea en realidad, ni siquiera sé que va destinado a eso, simplemente me llega el paquete y yo lo replico a todos mis puertos, menos al que lo originó, y me olvido. No me preocupo, yo no tengo entendimiento de MAC address, de IP, capa 2 ni capa 3, simplemente capa 1. Me llega la información y la replico a todos los puertos. El que la estaba esperando la recibe y sabe qué hacer con ella, y quienes no la estaban esperando la reciben igual, y les gasté un poco de su ancho de banda porque yo no soy inteligente en ese sentido. En cambio, a mano derecha, lo que hacía el switch, al ser ya un dispositivo de mínimo capa 2, dijimos que podía ser capa 3, pero si nos quedamos en que un dispositivo mínimo de capa 2, él va a recibir esta información que va al computador, al punto 8, y él dice, perfecto, yo sé que el punto 8 está conectado en este puerto en este puerto del switch, y yo le voy a mandar entonces esta información solo a ese puerto, porque va destinada solo a este computador. Y fíjense que todo el resto de los computadores, el punto 6, el punto 7 y el punto 9, no recibieron ninguna información. O sea, ellos tienen completamente su ancho de banda disponible, no están recibiendo nada de datos, no están recibiendo datos basura para ellos, simplemente no les llega, y ellos no han visto por aquí nada. No vieron pasar ningún tipo de paquete ni ningún tipo de información. ¿Ok? Entonces, esa es un ejemplo gráfico bastante claro de la diferencia de un hub contra un switch. Y bueno, ya explicamos cuál es la ventaja de ocupar un switch, y en definitiva porque es lo que ocupamos hoy en día para hacer redes finalmente. Una última palabra con respecto a los hubs. Yo creo que ya es prácticamente imposible ir a una tienda de informática o una tienda de equipamiento de red y comprar un hub directamente. Si uno va y pide un hub de Xbox, quizás si la tienda es muy especializada todavía vendan algunos, y por ahí hay algunos fabricantes obviamente que lo siguen construyendo, y es básicamente porque el hub tiene dentro de las redes, que se aleja un poco de nuestro concepto basal de redes que necesitamos saber para audio digital, pero el hub tiene algo bien particular, que como él recibe una información y no entiende para dónde va, ni sabe para dónde va, ni le interesa, y él simplemente la replica, es un aparato que es muy bueno para robarte información. O sea, si hay un paquete de datos que iba destinado a un cierto dispositivo, el switch lo toma, sabe dónde está ese dispositivo y lo envía solamente a la boca donde está ese dispositivo, donde ese dispositivo se encuentra. Y si tú tienes un computador conectado a ese switch en otro puerto, en otra boca, y tú quieres espiar esta información, no vas a poder, porque esta información a ti no te está llegando. En cambio, en un hub, esa información va destinada a un dispositivo, a ese dispositivo le llega la información, pero le llega a todos los otros. Entonces, si tú tienes un computador también conectado en ese hub o un dispositivo, también te va a estar llegando esa información. Y si tú le dices a ese computador, no botes la información que no viene para mí, sino que recibe igual y espiémola, lo puedes hacer, lo puedes espiar, ¿ok? Entonces, si nos ponemos hacker y lo vemos desde ese concepto,
Tú podrías ocupar un hub para robarte información que no viene destinada a ti, pero dentro de redes se puede utilizar como una herramienta de auditoría que se llama. Tú puedes poner un hub, empiezas a recibir toda la información que estaba viajando por la red. Hay software en que tú puedes ver esto gráficamente en tu pantalla, en tu computador, y puedes ver si es que hay algún problema dentro de tu red o, mira, dentro de la red está viajando mucho este paquete que va destinado a este dispositivo y eso quizás es lo que está saturando ese puerto del switch y eso tiene que ver quizás porque el equipo está mal configurado, etcétera. Entonces se puede ocupar como para espiar dentro de una red y poder hacer auditorías, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en algunos casos, en algunas tiendas muy especializadas, yo todavía veo que hay por ahí unos hubs y hay algunos fabricantes que todavía están construyendo estos hubs. ¿Okay? Pero eso también lo podemos hacer con un switch. O sea, finalmente, si es un switch administrable, tú le puedes decir al switch, mira, todo lo que llegue a este puerto, cópialo también y envíaselo a este otro puerto, aunque yo sé que no va destinado a él esa información, pero cópiala de igual manera a este otro dispositivo porque necesito auditar ahí los paquetes y hacer un troubleshoot o revisar si es que hay algún problema, etcétera. ¿Ok? Y si vemos el concepto del router, también con un diagrama fácil de entender. Esto es lo que conversábamos, eso es básicamente la red que tú tienes en tu casa. Tienen un computador, un laptop que se conecta por Wi-Fi, tienen un computador cableado, tienen una impresora, una consola de juego, un celular también que se conecta o tablet que se conecta por Wi-Fi y otro computador que se conecta por cable de red. Y si se fijan, todos ellos tienen una dirección IP que está en el rango del 192, 168.0 y algo. Tenemos el 101, el 104, el 11, el 10, el 100, el 102. Todos ellos están dentro de una misma red que está creando ese router que está ahí al centro, que él como dirección tiene la 192, 168.0 y .1. ¿Ok? Perdón. Y él está conectado a su vez a Internet, a este ISP, Internet Service Provider o proveedor de servicios de Internet. Y este router en esa red, en la red de internet, él tiene una dirección IP de 82.10.250.19. Entonces, lo que está haciendo este router es hacer hablar tus dispositivos dentro de tu red local, que tienen estas direcciones IP, con los dispositivos que estén, los dispositivos que estén por el lado del internet, que tienen esas otras direcciones IP. ¿Ok? Y el concepto de gateway o de puerta de enlace es ese. O sea, cuando tú, por ejemplo, si el laptop que está arriba, ese 192.168.0.101, necesita ir a buscar algo a internet, una página web o mandar un mensaje por WhatsApp o etcétera, él, ya lo vamos a ver en las próximas sesiones, él va a construir un paquete de Ethernet que tiene adentro, un frame Ethernet que tiene adentro un paquete de datos donde va a llevar direcciones IP. Y él va a mandar ese paquete a una dirección IP que él no conoce. Y él dice, ok, yo no conozco estas direcciones IP porque no están dentro de mi rango, entonces yo voy a mandar este paquete a mi puerta de enlace o a mi gateway, porque yo sé que es él quien manda estos paquetes a redes que yo no conozco y él me permite a mí comunicarme o me hace el enlace para comunicarme con otras redes. Entonces, estos computadores saben que le tienen que hablar al router cuando le tienen que hablar a una red que no conocen y entonces el router hace su trabajo, que es el enrutar los paquetes. ¿Ok? Si no queda muy claro el concepto del router y quieren entrar un poco más en detalle en el router, podemos ver quizás como el flujo de un paso a paso de lo que sucede en una red cuando un computador quiere ir a conectarse a google.com, por ejemplo. No es tan necesario para nosotros en la red de audio digital. Vamos a la próxima sesión o en la subsiguiente, cuando ya hablemos de direcciones IP, vamos a reconocer al router como un dispositivo que quizás es donde implementemos un servidor de DHCP, quien entrega las direcciones IP dentro de la red. Vamos a reconocer al router como quien nos permite conectarnos a Internet, que también puede ser útil tener internet dentro de nuestra red de audio digital. Pero como les digo, si quieren entrar más en detalle o quieren ver quizás algún tipo de explicación más profunda o quizás un diagrama que se entienda mejor, déjenme los comentarios ahí en el canal de YouTube o háganmelo llegar por las redes sociales
y puedo quizás ahí en alguna sesión o armar una explicación extra que entre un poco más en detalle en los routers directamente, pero como les digo, no es algo estricto para las redes de audio digital. Una red de audio digital puede funcionar perfectamente bien sin un router y no va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, si bien es un dispositivo del cual podemos gozar ciertas características o podemos implementar en él ciertas características de nuestra red, no es un hardware de red necesario. ¿Ok? Lo que sí es necesario dentro de nuestra red son los switches, en definitiva. El switch va a ser el dispositivo que va a interconectar todos tus dispositivos dentro de la red. Ya vamos a estudiar en próximas sesiones distintas topologías o cómo se interconectan estos distintos switches, porque no necesariamente va a haber uno, pueden haber varios. Y hay distintas formas de interconectar estos switches, y a eso le llamamos la topología de la red. Pero como les digo, esto es lo que va a tener finalmente tu red. Sí o sí va a tener switches y puede tener desde algo tan simple como uno a tener muchos. O sea, yo de repente he armado redes donde tengo con la parte redundante de la red, tengo prácticamente 15 switches funcionando y parece que es mucho, pero a la larga esa es tu red o esa es la topología que necesitas. ¿Ok? Ahora, si vemos ciertas características con respecto a un switch como hardware propiamente tal, hay ciertas características que lo hacen más idóneo a un switch versus otro. Puede ser de un distinto fabricante o incluso distintos modelos dentro de un mismo fabricante que lo hacen más idóneo para una red de audio digital. O sea, lo hacen más indicado. ¿Ok? Y ahí están escritas en la pantalla. El switch por lo general para una red de audio digital debe ser un switch no bloqueante o non-blocking. Debe poder desactivar lo que se llaman sus funciones de ahorro de energía y dependiendo de la red que necesitamos crear, por supuesto debe tener ojalá puertos de 1 giga, que es lo que hemos discutido. Una red de audio digital, prácticamente todos los protocolos ahora se basan en tener una red de 1 gigabit y idealmente debiese ser administrable. ¿Okay? Hay casos en los que yo he ocupado switches no administrables de 1 giga que cumplen con el que sean no bloqueantes o non-blocking y que cumplan con que no tienen funciones de ahorro de energía y funcionan perfectamente bien para interconectar equipos y hacer una red. Pero idealmente podríamos decir que sean administrables. ¿Ok? ¿Qué es este concepto del no bloqueante o del non-blocking? Es fácil de entender. Es básicamente si tú tienes un switch, vas a tener muchas bocas o muchas o pocas, pero vas a tener bocas finalmente donde tú o puertos donde tú conectas los distintos dispositivos. Todas estas bocas o todos estos puertos se conectan dentro del switch a algo que se llama el backplane, o es como nosotros conocemos en el mundo del audio análogo el concepto de los buses, cuando hablábamos del bus de LR en una consola análoga, por ejemplo. Que bueno, lo podemos identificar de igual manera en las consolas digitales. O sea, si yo estoy sumando todos los canales de una consola y los estoy mezclando contra el LR, finalmente es mi bus LR el que recibe el aporte de todos estos canales, los mezcla y es ese bus LR el que se entrega al final de la consola, por ejemplo. En un switch sucede algo similar. Tenemos todas estas bocas o todos estos puertos y todos estos puertos caen a un bus general dentro del switch y ese bus general se llama backplane. ¿Qué significa que el switch sea no bloqueante? Es que este backplane del switch o el switch internamente es capaz de estar moviendo todos los puertos a su máximo ancho de banda, si es 1 gigabit, a 1 gigabit. Entonces pueden estar todos los puertos que tenga o que implemente el switch, todos transfiriendo 1 gigabit de ida y de vuelta, porque acuérdense que los dispositivos envían y reciben información. Pueden estar todos los puertos del switch hablando y recibiendo 1 giga al mismo tiempo sin saturar este backplane o este bus interno que tiene el switch. ¿Ok? Ese es el concepto de un switch no bloqueante o que no bloquea el paso de los paquetes a medida que existan más o menos paquetes dentro de este hardware, de este switch. ¿Ok? Ese es el término, switch no bloqueante. Entonces el concepto es, nuevamente, si yo tengo 5 bocas, por ejemplo, en un switch, esas 5 bocas son de 1 giga, cada una de esas bocas sabemos que habla y recibe, entonces son 5 bocas, digamos, de 2 gigas o 1 giga de ida y 1 giga de vuelta.
Entonces, si yo multiplico esas 5 bocas por esos 2 gigas de ida, 1 giga de ida y 1 giga de vuelta, ese debiese ser el backplane que tiene mi switch para ser no bloqueante. ¿Ok? Y ahí, por ejemplo, en la pantalla les coloco 3 switches. El Cisco SG300 de 20 puertos, que es un switch bastante recomendado en redes de audio digital, sobre todo por Yamaha. Yamaha fue uno de los que comenzó a implementar Dante en sus productos y a empujar mucho el uso de Dante. Y todos los tutoriales que puedan encontrar de Yamaha con respecto a Dante como protocolo audio digital lo basan en esos switches, los switches SG300. Entonces por eso la gente los conoce mucho. Y si ven la columna de la derecha que habla de capacidad en gigabit por segundo, ven que ese puerto tiene una capacidad de 40 gigabit por segundo. ¿Por qué? Porque tiene 20 puertos. Cada puerto es de 1 giga de ida y de vuelta. Entonces, si multiplican 20 por 2, son 40 gigabits por segundo el backplane que ese switch debiese tener. Y en el caso del Cisco SG300, lo tiene. ¿Ok? Si ven el que sigue, que es el TP-Link, el SG3216, ya han habido distintas ya versiones de este switch que le cambia un poco el nombre. Pero eso es uno de los switches que yo en un comienzo utilicé bastante. Ese es un switch que tiene 16 puertos de 1 gigabit. Y si hacen la misma operación matemática, ven entonces que también es no bloqueante porque tiene un backplane de 32 gigabits por segundo. ¿Ok? Y en el caso de los switches que últimamente estaba ocupando, una marca que se llama Ubiquiti, ahí tienen un modelo que ocupo muchísimo, que es el LED Switch Lite de 24 bocas. Él tiene 26 puertos, tiene las 24 bocas RJ45 más los puertos de fibra, entonces en total tiene 26 puertos por los que puede hablar. 1 giga de ida y 1 giga de vuelta. Y si hacen la misma operación matemática, van a ver que esos 52 gigabytes por segundo es por lo tanto non-blocking también. ¿Okay? Puede transferir 1 giga de ida y de vuelta en todos sus puertos sin bloquear o sin frenar el paso de datos porque saturé mi carretera interna de información o mi backplane. ¿Okay? Y ahí y hay otro parámetro que se puede estudiar también en los switches. Si estamos viendo su ancho de banda o su capacidad de transferir datos, que es el parámetro de cantidad de paquetes por segundo, en millones de paquetes por segundo. Y la forma simple y fácil de calcular eso es calcular 1.488 por la cantidad de puertos que tiene. Si tú calculas 1.488, por ejemplo, en el caso del Ubiquiti, del Lite 24, multiplicas 1.488 por los 26 puertos, te debiese dar 38.69 millones de paquetes por segundo. Entonces, si tú haces estos cálculos, después vas al datasheet o al manual del producto, ves sus especificaciones técnicas y vas a ver que, por ejemplo, el LED Switch Lite en sus especificaciones dice que tiene un total throughput o un ancho de banda total o un backplane total, o distintos fabricantes le ponen distintos nombres, pero vas a ver que tiene un backplane de 52 gigabits por segundo como capacidad y que es capaz de mover 38.69 millones de paquetes por segundo. Entonces corroboras que lo que tú necesitas de este switch sea non-blocking finalmente. Entonces tú puedes hacer el cálculo dependiendo de la cantidad de puertos que tiene el switch y después ir al datasheet o al manual del fabricante y corroborar que eso se cumple. Entonces ahí tú dices, ok, este switch sí es non-blocking. Y por lo general el fabricante eso también te lo dice. Cuando te muestra un switch o te muestra uno de sus productos, te dice este es un switch no bloqueante o es un switch que es capaz de transferir a la máxima velocidad todos sus puertos, o algunas veces le llaman line rate, que es un switch que es capacidad de mover a velocidad de línea, se suele decir también en la industria. Eso es lo mismo, ¿ok? El concepto de todos los puertos moviendo 1 giga en ida y 1 giga de vuelta, en el caso de ser switches de 1 giga, y todos al mismo tiempo moviendo esa información, y la carretera interna o el backplane interno o el bus interno del switch es capaz de aguantar esa tasa de transferencia, ¿ok? O ese ancho de banda. Si lo vieron de las fotos y contaron los puertos y se fijaron,
El caso, por ejemplo, del TP-Link, que dice 16 puertos de 1 giga, pero si tú ves todos sus puertos, aparte ves dos puertos extras al lado derecho. Ya los vamos a hablar de ellos en detalle. Esos son los puertos de CFP. Básicamente ahí conectas conversores a fibra óptica, pero eso haría que ese switch sea de 16 bocas más esos dos puertos de CFP lo haría un puerto de 18 bocas. En algunos switches los puertos SFP le llaman combo, como puertas combo, ¿ok? Básicamente en la gran mayoría de los switches, en el caso del TP-Link es así, las últimas dos bocas del switch, la número 15 y la número 16, comparten la conexión interna con el conversor de fibra 1 y con el conversor de fibra 2 o el SFP. Entonces, si tú tienes un RJ45 en el puerto 15 y quieres poner una fibra óptica en el conector 1 de fibra óptica, como este es un switch que hace combo en esos puertos, va a haber uno de los dos que no va a funcionar. En algunos switches es automático, unos respetan el RJ45, otros respetan la fibra óptica. En otros switches tú escoges cuál es el que quieres operar, ¿ok? Pero por eso en ese switch ustedes ven esos 16 puertos, esos como paquetes de 8 puertos que están ahí al centro. Son los 16, tienen dos puertos de fibra, no significa que sean 18 porque son puertos combo. Y el puerto que ven más a la izquierda es un puerto de consola. Ese es un puerto que es un RJ45, pero es un puerto serial, básicamente. Tú te conectas con un cable serial a RJ45, que por lo general los switches lo traen, y te conectas serialmente al switch para poder administrarlo, configurar sus parámetros y lo que necesites hacer con el switch. Por lo general los switches implementan eso, pero ahora nuevamente, época moderna, ya todos estos switches traen algún tipo de control web. O sea, tú te conectas a la dirección IP del switch y vas a ver toda su configuración como una página web, ¿ok? Como es el router de tu casa, por ejemplo. Pero si te llegas a tener algún problema con esa conexión por esa plataforma interna web del switch, te puedes conectar a su puerto de consola y tener control de él, sí o sí, ¿ok? Si la parte web tiene algún problema. Entonces, es así de simple. En realidad no es tan más complejo, por eso algunos, bueno, Audinate lo dice así. Tú puedes ir y comprar un switch off the shelf, así como de la repisa, de cualquier tienda de informática, que lo tienen ahí en display. Y te va a funcionar mientras cumpla con estos mínimos, que sea no bloqueante. En el caso de Audinate es lógico ahora en más redes de 1 giga. Hay dispositivos de antes de 100 megas, sí, pero el protocolo ya prácticamente se basa todo en 1 giga. Podría ser administrable, eso te va a traer ciertas ventajas si necesitas administrar e implementar ciertas cosas más avanzadas dentro del switch. Y que se pueda desactivar sus funciones de ahorro de energía o que no tenga funciones de ahorro de energía, eso es porque dentro de Ethernet existe un estándar, no me acuerdo cuál es el número específico, pero existe un estándar ustedes lo van a ver en los switches como el Green Ethernet o el Ethernet verde. Básicamente es un conjunto de protocolos y estándares para hacer que los switches consuman menos energía. O sea, tú construyes el switch, él tiene su fuente de poder, es capaz de hacer non-blocking y de mover toda esta información y tener todas estas funciones, pero si el switch implementa Green Ethernet o ahorro de energía, él puede decir, mira, el computador de Luis está conectado a la boca número 7, es de 1 giga, pero ahora está transfiriendo nada de información. Entonces vamos a ajustar el ancho de banda de ese puerto para que gaste menos energía, va a poder pasar menos datos, pero cuando veamos que él empieza a requerir más ancho de banda, vamos a darle más energía y bueno, lo vamos a soltar al mundo, ¿ok? Y así administra distintas cosas, prende y apaga distintas funciones del switch a medida de que él entiende que tú las necesitas o no las necesitas. En una red de audio digital eso es un no. Puede ser que un dispositivo quizás esté transfiriendo poca información, pero está mandándole el clock a toda la red de audio digital. Quizás el clock desde el punto de vista de ancho de banda no consume nada, pero es lo más importante dentro de la red de audio digital. Y sea el switch porque a él se le ocurre de que ese dispositivo no está gastando mucho y decide empezar a bajarle el ancho de banda o a aplicarle algo para que consuma menos energía, eso va a terminar entorpeciendo dentro del funcionamiento del audio digital en esta red. Entonces,
Hay muchas cositas que puede hacer un switch para poder ahorrar energía, pero en nuestro caso van en contra de que finalmente tu red de audio digital funcione. Por lo tanto, el switch debe poder desactivar de lleno sus funciones de ahorro de energía o no tenerlas, ¿ok? Por ejemplo, en esos tres switches, el Cisco lo puede desactivar. El TP-Link no implementa funciones de ahorro de energía. De hecho, no se le puede ni activar. No las tiene simplemente. Y en el LED Switch vienen completamente desactivadas de fábrica. Hay algunas que tú puedes implementar, pero como les digo, completamente de fábrica ya vienen apagadas. En el caso del Cisco, de fábrica vienen encendidas y hay que desactivarlas, ¿ok? Les muestro esos switches porque son, por lo general, los switches que yo más ocupo. A la larga son los que he probado. Ya estoy prácticamente, como les digo, trabajando con Ubiquiti, con ese y con otros modelos de esa línea que son los Edge Max, perdón, los Edge Switch. Y ocupo harto TP-Link también. En algunos modelos son bastante más baratos y funcionan perfecto. En el mundo de las redes TP-Link se le ve como que, uff, no, un switch TP-Link, no un switch muy profesional, pero funcionan perfecto. Los he tenido en festivales grandes, en instalaciones pequeñas, en todo. Nunca he tenido ningún problema con un TP-Link. Sí con Cisco, por ejemplo. Y Cisco dentro de la industria de redes es una de las, si no es la más grande empresa que fabrica hardware de red. Pero el Cisco SG300 es un switch dentro de la serie SG300, es una serie dentro de Cisco que es Small Business, como se llama, o de pequeña empresa. Son switches más baratos, igual probablemente el más caro de esos tres, pero es más barato que los tremendos switches que ellos tienen para grandes empresas o para grandes redes. Y finalmente, si tú los destapas, yo he destapado todos otros switches, todos son hechos en China. No estoy seguro si Ubiquiti se ha hecho en China en realidad, pero por lo general son todos hechos en el mismo país, en el mismo lugar. E incluso he tenido malas experiencias al destapar Cisco de estas líneas más baratas, donde hay cosas que las veo extrañas. No quiero hablar mal de Cisco, probablemente si alguien ve este video y es fan de Cisco me voy a agarrar el odio. Pero yo he tenido problemas con Cisco. Problemas de configuración, problemas que los switches de repente simplemente no funcionan. Y como les digo, en estas series baratas de Cisco, el control de calidad o este mean time between failures de los switches, no sé, no es lo mismo un Cisco SG300 que si se ponen a investigar de switches Cisco como un Catalyst, por ejemplo, o cualquier otro switch mucho más avanzado que pueda existir hoy día. Pero se ocupa, hay gente que lo ocupa y no les ha pasado nada. Quizás yo he tenido mala experiencia, yo prefiero ocupar otras marcas, pero en definitiva todos estos switches son non-blocking, no tienen o se les puede desactivar sus funciones de ahorro de energía. Ya si estás ahora armando una red, todos van a ser de 1 giga, no necesitas que sea de menos. Si quieres saltarte a 10 gigas lo puedes hacer, pero ahora a este 2020 no es tan necesario. Y todos ellos son administrables y tienen funciones avanzadas que puedes ocupar dentro de tu red. Entonces, finalmente, como les digo, cada uno, siempre les digo, como siempre les digo, cada uno va a encontrar su marca predilecta, el que mejor te funcione. Cada uno hará sus pruebas. Yo, por si quieren mi recomendación con los Ubiquiti, no he tenido hasta el momento ningún problema. ¿Ok? Bueno, ahí quizás había una foto donde podían ver las bocas más cerca, un poquito más grandes. Dijimos lo de los puertos combo en el caso del TP-Link. En el caso del Ubiquiti, el switch que está abajo, ese es un switch que tiene 24 bocas RJ45 y los dos puertos SFP son puertos que se agregan. O sea, ese switch tiene 26 puertos finalmente. Él no tiene combos, ¿ok? Y el fabricante te lo va a indicar así, te lo ofrece como, este es un switch de 16 bocas y las últimas dos son combo. Por lo general es así como te lo especifican, o quien te lo vende te lo muestra de esa manera. ¿Ok? Ahora, si le damos un poquito de vuelta a esos SFP famosos, también estos tienen que ver con estándares dentro de todo esto que es Ethernet. Y el concepto de estos puertos SFP es poder conectar distintos tipos de adaptadores que
por lo general van a ser adaptadores para tener conexión de fibra en tu switch, pero también existen conectores SFP que te agregan una boca RJ45 más, ¿ok? No necesariamente tienen que ser de fibra. Hay conectores SFP o adaptadores SFP que te agregan un RJ45. E incluso hay conectores SFP que ya tienen como el cable instalado. Y son por lo general SFP de alta velocidad, de 10 gigas, por ejemplo. Entonces tú conectas un SFP en un switch, ya tiene el cable integrado ese SFP y es de 1 metro, por ejemplo. Están hechos para interconexiones de equipos cercanos. Y en la otra punta el cable termina en otro SFP y lo puedes poner en otro dispositivo, en otro switch. Y el cable ya viene armado, por lo general son de cobre, pero ya viene totalmente integrado que el cable de 8 pelos, el CAT, viene totalmente integrado en el adaptador. Cumple todas las especificaciones al pie de la letra, están súper probados, súper testeados, entonces son puentes como lo mejor de lo mejor de lo mejor. También existen, eso se llaman cables de conexión directa o Direct Attach Cable, SFP Direct Attach Cable, ¿ok? Pero lo que más van a ver son esos. Son adaptadores SFP que ofrecen una conexión de fibra óptica o que ofrecen un puerto RJ45. Y hay distintos estándares. Por lo general uno habla del SFP, pero si lo ven, en el caso del Cisco que hablábamos antes, del SG300, sus puertos no son SFP técnicamente, son otro protocolo que se llama Mini GBIC. Y como está indicado en la pantalla, hay muchos protocolos que siguen distintas normas o distintas especificaciones. Está el SFP, el SFP Plus, el GBIC o el Mini GBIC. Todos hacen lo mismo. Si son de fibra, le van a ofrecer al switch en esa conexión una adaptación a fibra óptica, por ejemplo. Y finalmente, ¿qué estándar ocupa? Si es SFP, SFP Plus, GBIC, Mini GBIC, es el que el switch necesite en ese sentido. En el caso del Cisco es Mini GBIC y hay muchos fabricantes de estos distintos módulos, pero por lo general la recomendación es seguir el que el fabricante te recomienda para ocupar con su switch. Cisco, una compañía un poquito más cerrada, en algunos productos puedes ocupar solo sus adaptadores o sus módulos. En el caso de SG300 no es obligatorio, pero por lo general no funcionan con ningún otro, así que terminas comprando el de ellos. Y por supuesto compras el correcto, el Mini GBIC, que es compatible con ese modelo de switch, etcétera. La gran mayoría de los otros fabricantes integra SFP, o sea, el estándar SFP. Por eso le llamamos a estos los SFP. Y de repente le llamamos mal en el caso de un Cisco, por ejemplo, tú puedes decir, voy a poner un SFP para fibra. En realidad es un Mini GBIC. Pero finalmente la industria tomó como el nombre de la norma SFP para todos estos módulos o adaptadores. En SFP incluso tienes dos normas distintas. SFP a secas. Eso nos referimos a adaptadores que hacen 1 giga, y SFP Plus nos referimos a adaptadores que hacen 10 gigas, ¿ok? Y como les digo, en estos puertos SFP finalmente, tú, en el caso de Ubiquiti, yo ocupo sus propios módulos marca Ubiquiti, pero he probado ahí módulos de otras compañías y Ubiquiti es un poco más compatible. Hay fabricantes que se dedican solo a hacer EFPs, por ejemplo. En el caso de TP-Link, funcionan los Ubiquiti sin ningún problema. Entonces, yo en cuanto a mis SFPs tengo puros Ubiquiti en ese sentido, ya son los únicos que ocupo. Y pongo en el switch el SFP que necesite. Si necesito que el switch sea capaz de hablar en fibra monomodo, bueno, pongo un SFP, un módulo que sea para fibra monomodo de 1 giga si es SFP, o si es SFP Plus de 10 gigas. Y así finalmente tú ves qué tipo de conector necesitas, qué tipo de fibra necesitas. Eso te va a dar el módulo correcto que te da esas especificaciones. Mientras si ese switch, el que veíamos antes o el que está ahí en pantalla, si es SFP a secas, hace solo 1 giga, pones el adaptador que sea compatible con ese switch y ya tienes una conexión de fibra. O agregaste una boca más RJ45 en ese switch, en ese dispositivo, ¿ok? Entonces el SFP no es más que eso, son módulos que siguen todo esto estandarizado, que siguen un cierto estándar, pero los fabricantes de los switches siempre te dejan un par de módulos. Los más grandes tienen 4, por ejemplo, y es como el costume.
tú tienes tantas bocas en RJ45 y bueno, en estos puertos SFP, en el caso que sean SFP en ese switch, ahí te los dejamos para que tú veas si necesitas fibra, si necesitas más RJ45 y si es que es fibra, qué tipo de fibra. Y por ejemplo, el hermano grande de ese switch Ubiquiti, el que no es de 24 bocas, ya el que es de 48 bocas, tiene dos SFP de 1 giga y tiene dos SFP Plus de 10 gigas. Entonces podrías en ese switch poner dos conexiones de fibra 1 giga y dos conexiones de fibra de 10 gigas, o dos conexiones de fibra 1 giga, un RJ45 de 10 gigas y no ocupar el otro, por ejemplo. O sea, es la parte que te permite el fabricante de, bueno, aquí tú colócame lo que tú necesites para implementar tu red. ¿Ok? La mejor recomendación que les puedo dar con respecto a los SFP es lean bien el manual del switch que estén ocupando o que estén estudiando, entiendan qué es, si es SFP realmente o si es GBIC o mini GBIC. Por lo general les digo que si se salen de Cisco como familia van a ser SFP o SFP Plus, si ven en 1 giga o en 10 gigas, y vean cuáles son los módulos que el fabricante recomienda. Si es que el módulo no crea ni produce sus propios módulos, él obviamente te va a dar, mira, nosotros hemos probado todas estas marcas de SFP, estos modelos, y esos te podemos certificar que funcionan. Entonces es un consejo que les puedo dar cuando empiecen a ver, bueno, ahora ya tengo mi switch, necesito cable, fibra óptica, tengo que comprar este famoso módulo, ¿cuál es el que tengo que comprar? Ese es un poco una recomendación. Vayan al fabricante y consulten finalmente. Ahí esa es la palabra final. En cuanto a compatibilidades me refiero. Y por último, si ven interconexiones de fibra y tienen un switch que no tenga SFP, que se puede dar el caso de los switches más pequeñitos, un switch de 5 bocas que puede ser non-blocking igual, puede ser administrable igual, puede ser de 1 giga, puede ser sin funciones de ahorro de energía, Green Ethernet, puede no tener puertos SFP, pero tú de repente igual necesitas una interconexión de fibra. Si no quieres cambiar tus switches para cambiarlo por un modelo que sí tenga SFP, puedes ocupar los famosos media converter o los conversores de medios. Y ahí el diagrama lo ejemplifica. O sea, finalmente tú sales de tu switch con un cable RJ45, con un CAT, con un cable de cobre, ingresas a este conversor de medio y del conversor de medio sacas fibra óptica. Y si te fijas, entre dos conversores de medio, el enlace lo haces con fibra óptica y después de ese segundo conversor de medio vuelves a sacar un cable de cobre. Y ahí sigues con la interconexión. Entonces finalmente sacas cobre desde tu switch, sacas el cable de red, el CAT común y corriente, entras al conversor de medio, de ahí ya hablas fibra óptica y al otro lado conviertes de vuelta de fibra óptica a CAT y cobre y de ahí entras a tu otro switch. Entonces convierte cobre y hace un enlace de fibra óptica en la mitad. Hay muchos conversores de medio, básicamente lo que te tienes que fijar es qué tipo de fibra necesitan o si tú necesitas una en particular, obviamente buscar el conversor de medio que sea compatible y por supuesto tiene las mismas velocidades. Hay conversores de medio de 10, 100, conversores de medio de 1 giga y hay conversores de medio más avanzados para 10 gigas, pocos, pero también existen. ¿Okay? Entonces, en el caso de no tener SFP, puedes implementar estos conversores de medio y no tener que cambiar tu switch en definitiva. O si es una conexión punto a punto, por ejemplo. Si una conexión punto a punto entre dos equipos, Dante, SoundGrid o lo que sea, haces una conexión muy larga, por ejemplo, te pasas de los 100 metros que te aguanta el cable de cobre. Bueno, pones conversores de medio, el equipo conectado al conversor de medio, la fibra óptica necesaria y el otro equipo conectado al otro conversor de medio y ya tienes un cable en fibra óptica punto a punto entre dos equipos. Puedes no ocupar switches en ese caso, ¿ok? Entonces ahí obviamente al no ocupar switches no tienes puerto SFP, no tienes módulo, entonces ocuparías conversores de medio, ¿ok? Y eso es, amigos, eso es lo que necesitábamos discutir o tener como bases con respecto a lo que son los hardware de red. Vimos lo que era un hub, vimos lo que era un switch, vimos lo que era un router. Entramos en detalle más en lo que era un switch desde el punto de vista de las características que debe tener un switch para que sea el ideal para diseñar o montar una red de audio digital.
Y reconocimos ciertas cosas ahí como los SFP y bueno, eso, discutimos de sus características. El, todo lo que conversamos con respecto a switches, es importante decir que el que sea non-blocking, que no tenga ahorro de energía, que pueda ser administrable, idealmente administrable, que tenga bocas de 1 GB como mínimo, ojalá ya para este tiempo. Todo eso es para protocolos de audio digital o para armar una red de audio digital con protocolos que ocupen esto, que ocupen tecnología que está bajo el estándar Ethernet. Esos protocolos son Dante, son SoundGrid, son Ravenna, son Livewire, y hay muchos que quizás desconozco. Si vemos el caso puntual de ABB, esa es otra discusión. Todo lo que conversamos de switches, de infraestructura de red, etcétera, si vamos a utilizar el protocolo ABB, necesitamos que el switch sea ABB compatible. Y eso es lo único que necesitamos. Es muy bueno porque es muy fácil. Va a ser ABB, tus equipos hablan el protocolo de audio digital por red ABB, perfecto. Necesitas un switch ABB compatible. Y se acabó. El switch ABB compatible, al ser compatible con ese protocolo, ABB compatible, ese switch tiene todas las características necesarias para que ese protocolo funcione en ese switch. Y es súper jodido en ese sentido porque el switch, al ser ABB compatible, prioriza en todos sus puertos, creo que anda por ahí por el 70%, que prácticamente el 70% del ancho de banda disponible en cada uno de los puertos sea solo para paquetes de audio ABB y el resto del ancho de banda del puerto lo deja para transferir algún otro tipo de información. Pero el switch administra protocolos de manejo de anchos de banda, prioriza el audio, hace todo un trabajo como por defecto en la infraestructura de la red para que ABB como protocolo funcione increíble, pero tiene esa característica que el switch tiene que ser ABB compatible. Entonces todo lo que conversamos de non-blocking, etcétera, ya es un defecto, ya se cumple porque el switch es ABB compatible y el switch está creado y construido para que sea compatible con este protocolo ABB. De esos switches hay cada vez más, pero no son tantos. En un comienzo se utilizó mucho el switch Presonus. Presonus fue uno de los primeros fabricantes que sacó un switch ABB, específicamente así ABB compatible, dentro de marcas de nuestra industria que nosotros conocemos. Después lo siguió Motu y después, bueno, varios fabricantes. Cisco tiene algunos modelos de switches que tú le puedes pedir a Cisco que le ponga como la parte de hardware ABB y puedes tener, hay por ahí algunos Catalyst de la serie Catalyst que pueden ser ABB compatibles, pero como te digo, son cosas súper específicas. Cuando vemos fabricantes de hardware de red como Cisco, como Ubiquiti, como por lo general ahí no vas a encontrar el switch ABB, lo vas a encontrar ya dentro de los fabricantes de audio propiamente tal. Como te digo, Presonus lo vende, Motu lo vende, creo que Avid también ya tiene un switch ABB. Y el fabricante que se ha dedicado a construir switches como muy específicos para audio propiamente tal, que ya vienen con todo lo que hemos discutido, si no necesitas ABB y ya se cumple todo eso, o si necesitas ABB, es ABB compatible, es un fabricante de switches y de dispositivos de red para esto, para audio, para video, para iluminación, que se llama Luminex. Y los switches Luminex son bastante interesantes, son fáciles de utilizar. Todo lo que hemos discutido de que sean non-blocking, etcétera, en un switch Luminex tú simplemente no te preocupas porque ellos construyen sus switches ya basándose en esto y ya lo respetan al pie de la letra. Y ellos tienen switches que pueden ser ABB compatibles también. Entonces puedes tener switches donde tú incluso le dices a algunos puertos, bueno, ustedes van a ser para ABB y se activa todo lo que tiene que ser ABB solo en esos puertos y puedes construir redes bastante interesantes. ¿Cuál es el problema de los switches Luminex? Que son bastante caros. Entonces, si finalmente tú vas a armar una red, como a mí me toca, por ejemplo, armar una red para un festival bastante grande que tiene posiciones en front of house, en monitor, posiciones en stage amps, o sea, los amplificadores para el sistema que están arriba del escenario, si tienes posiciones de broadcast, y tu red crece y necesitas hacer muchas cosas con la red y no solo pasar audio digital. Por lo general, si me voy a Luminex me sale muy caro.
innecesariamente. Si yo ya manejo ciertos conceptos de red y aprendo de lo que hemos estado discutiendo en estos videos y ya sé trabajar con este hardware de red y administrarlo de cierta manera, no es necesario gastarse lo que cuesta un switch Luminex. Son muy buenos, son increíbles, tienen conectores, ya no tienen los puertos RJ45 como los veíamos en los switches que revisamos hoy, sino que traen por lo general puro Ethercon. Sus conectores de fibra son Optical Con o en el conector que tú los pidas, creo que igual los puedes customizar a lo que tú necesitas. Prácticamente no hay que ni administrarlo. El panel de control es súper intuitivo y fácil de manejar, pero como te digo, son caros. Entonces ahí va un pro y un contra. Si no te quieres meter mucho en las redes, puedes comprar Switch Luminex. Prácticamente te van a funcionar porque ya viene en gran medida todo hecho, y tú no tienes que administrar nada. Le das un par de información y listo, el Switch funciona. Pero si necesitas hacer redes un poco más complejas, llega un punto en que simplemente no te van a servir, o se hacen demasiado caros y es ilógico tenerlos. Armar una red redundante con unos 5 o 6 switches, que eso se duplica al ser redundante, es realmente un costo altísimo. Entonces, está la alternativa, pero como les digo, todo lo que conversamos hoy con respecto a los switches, a que sean un blog y todas sus características, para cualquier protocolo que no sea ABB en ese sentido. Si es ABB, el switch tiene que ser ABB compatible, y por esa línea sí, probablemente para ya redes un poco más grandes, y por lo general para el mundo del en vivo, donde hay mucho de conecta, desconecta, guarda, camión, bodega, siguiente trabajo, probablemente Luminex va a ser ahí una opción. Y si no son cosas tan grandes, probablemente Presonus, Motu, como les digo, no sé si Avid tiene un switch, pero vas a necesitar finalmente el switch ABB compatible. Así que nada, eso es, amigos. Hemos gastado nuevamente 1 hora y 20, ya llevamos de nuestro tiempo. Un gusto de que estén viendo estos videos. Veo cada vez ahí que hay más gente que los está viendo. Atento a sus comentarios. He recibido muy buenos comentarios y muy bonitas palabras. Así que nada, un gusto seguir creándoles contenido. Suscríbanse al canal, compartan esto con sus amigos, creemos comunidad. Déjenme sus comentarios, los voy a estar leyendo en YouTube o en mis redes sociales. En la descripción del video están ahí todas mis redes sociales. Síganme ahí también. Y estén sanos, estén salvos, sanos y salvos. Y nada, suscríbanse al canal, avísenle a sus amigos, activen las notificaciones para cuando hayan videos nuevos, y compartan para que creemos comunidad. Buenas noches.